Bienvenidos a todos. Hoy presentamos historias de vida de gente común, gente como uno, para que nos cuenten diferentes personas, personalidades, sus experiencias, sus vivencias, sus carencias, sus dolores y sobre todo sus sueños. Y podamos conocer un poquito más de cada uno. Tengo a mi lado a una persona que ha dedicado gran parte de su vida a acompañar procesos de transformación y a ayudar a otras personas a repensar la manera en que miran su vida, tanto de manera personal como profesional. Él es formador, capacitador y creador de experiencias transformadoras. Y además de todos los títulos que puede tener, que ya les vamos a contar, porque la idea de hoy es conocer su historia, su infancia, hacer un recorrido por lo que fue su vida profesional también. Tiene un título que para mí es el más importante y es que es mi papá, es mi padre. Así que gracias por estar acá. Gracias por sumarte a esta aventura que es entrevistar a Miguel Ángel Macaluso. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Iris, hija. Bien, estoy muy bien, feliz de tener esta experiencia en general y con vos en particular, y poder transmitirla a otras personas que quieran escucharnos. El propósito de hoy es que, bueno, yo conozco obviamente a mi padre y creo que es una persona excepcional. Y la verdad es que quiero que todas las personas, quiero que todo el mundo lo conozca y que conozca su historia y todas las experiencias que tiene para contar. Así que contame un poquito de vos, cuántos años, contale a la gente, cuántos años tenés, qué haces, dónde vivís. Bueno, tengo 73 años. En este momento me dedico a la formación de coaches ontológicos. Soy director de una escuela, bueno, que vos conocés bien, de formación, que se llama Iona Consulting, y además de formar coach ontológicos, también tenemos programas para formar ejecutivos y organizacionales, y realizamos también tareas de incursión en empresas, ¿no? Facilitación, capacitación en empresas privadas y públicas. Bueno, te cuento más, además Volvamos un poquito, porque esto es lo que haces hoy, esto no fue sí, siempre así. Contame de vos, tenés hijos, dónde vivís, contame un poquito de Miguel, más allá de los títulos profesionales o el quehacer profesional. bueno, sí, sí. Bueno, tengo 8 hijos. Puede llamar la atención eso. 4 hijos son biológicos, que los tuvimos con su mamá, en actos de puro amor, como siempre se hacen los hijos. Y después, por una circunstancia especial de la vida, uno de mis hermanos, muy queridos, que fue, después te voy a contar, que fue quien más me pudo cuidar, murió en un accidente y la mamá de los chicos quedó mal, de manera que, como estaban desguarnecidos, la justicia me dio la curatela. O sea que pasaron a ser como hijos, no adoptivos, sino en curatela. Así que la vida me dio la oportunidad de tener 8 hijos. Qué Y lindo. también tengo 7 nietos, de distintas edades, e inclusive uno ya trabaja conmigo. Qué lindo. Miguel, ¿y vos vivís acá en Córdoba, Argentina? ¿Viviste siempre acá? Siempre viví en Córdoba, en el barrio de Alto Alberdi, nací ahí, en un barrio de clase media, y en este momento vivo en un complejo cerca del nuevo centro shopping, también, ¿no? En la zona de Alberdi, Alto Alberdi, siempre en la ciudad de Córdoba. Hubo momentos de viaje por capacitaciones, por trabajos, en que viví en Mallorca, bueno, en otras ciudades, en París, en Barcelona, en Berlín, etcétera. Pero siempre viví en Córdoba. Y contame de tu infancia. Bueno, Naciste ahí, me decías en Alto Alberdi. nací ¿Cómo en... fue tu infancia? ¿Qué recordás de ese momento? Bueno, mi infancia fue llena de juegos. Nuestra casa tenía un fondo muy grande con muchas plantas, árboles frutales, que se encargaba mi padre de eso, muchas flores, había una pequeña pileta también, donde disfrutábamos el verano, tenía muchísimos amigos. Eso es lo que recuerdo mucho. Tenía muchos amigos y jugábamos, como había mucha seguridad en esa época,
hasta altas horas de la noche. Me gustaba también. ¿Hermanos? ¿Tenés hermanos? Sí, fuimos 6 hermanos varones. Uh, Yo soy el menor de todos y el superviviente. Los otros están viviendo del otro lado, en lo que llamamos el más allá, ¿no? En la vida espiritual. ¿Y vivías con tus padres? ¿Tus padres nacieron acá también? ¿De dónde son? Vivía con mis padres. Mi papá es siciliano, nació en Italia. Todos mis nonos son sicilianos y todos del mismo pueblo, es algo casual. Y mamá era hija de un siciliano también, es argentina, pero nació al poquito tiempo de que mi nono, nosotros los abuelos le decimos nono, se vino para Argentina. O sea, yo vengo de una familia totalmente de inmigrantes, 100% inmigrantes. ¿Y cómo fue esa vida con tus padres? ¿Hay algo de tu infancia que recuerdes que te haya marcado? Bueno, hay una circunstancia muy especial que tendría que decir que me marcó, porque mi padre estuvo en la guerra de Italia, en la Primera Guerra, y por la explosión de una bomba fue perdiendo la vista. Y cuando yo nací, ya estaba prácticamente ciego. Así que yo tuve un papá ciego. Que a diferencia de los papás de mis otros amiguitos, que los llevaban al colegio, que, bueno, jugaban con ellos o le enseñaban cosas, yo fui el lazarillo de mi papá. Fue muy transparente eso, o sea, no me daba cuenta, yo no me producía dolor. Era toda una aventura, porque íbamos a todos lados juntos, a comprar, a cobrar. Él tenía una jubilación por invalidez, yo le ayudaba a regar las plantas, a cortar las verduras, las frutas. ¿No lo recordás como algo sufrido, como algo que en ese momento te No, en la hacía mal? adolescencia sí me afectó un poco por comparación, ¿no? Pero después, en un momento que estábamos celebrando la finalización, yo he estudiado varias cosas, ¿no? Entre ellas, una formación en psicología gestáltica y transpersonal. Cuando estábamos terminando, celebrando la recibida como en ese postítulo de psicología transpersonal, yo le estaba contando esto como triste a una compañera de estudios y la directora del programa, que sin saberlo me escuchaba, me dijo, Miguelito, me decía así cariñosamente, ¿no te das cuenta de que el hecho de haber tenido un papá ciego es tu mayor poder en este momento? Porque vos tenés una sensibilidad en la piel. Cuando tocas a las personas te das cuenta cómo están vibrando. Tenemos una imaginación súper desarrollada, tenemos una visión, ves cosas que mucha gente no ve, un nivel de intuición alto y además has desarrollado una escucha muy perceptiva. Y todo eso lo estás usando en tu función de acompañamiento de personas. Y ahí me hizo un clic la vida, porque en realidad aquello que podría parecer triste fue lo más maravilloso que me pasó. Gracias, papá, gracias, viejo, porque el hecho de que vos fuiste ciego a mí me abrió muchos ojos que no hubiera tenido sin vos. Qué lindo eso que contás de cómo mirar también, ¿no? Y el coaching, después conversaremos de eso, cómo habla de esto de que interpretar las cosas que nos pasan o reinterpretarlas de una manera que nos sirva y que sea productivo y no quedarnos encasillados en por qué me pasó esto, o en el papel de víctima por ahí, o de lo que significa sufrir por ese acontecimiento. Contame, bueno, de tu infancia, sabemos que vivías en Alberdi, que tenías muchos hermanos, que disfrutabas mucho eso, jugar con tus amigos. Cuando fue avanzando de edad, ¿dónde estudiaste? ¿A qué colegio ibas? ¿En la secundaria? Bueno, tuve la suerte de ingresar a la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, que depende de la universidad, que en ese momento era una escuela top. Yo, a pesar de venir de un hogar de humilde condición económica, yo trabajaba, desde los 5 años trabajo en la carpintería familiar, ¿no? Y eso no me puso de víctima, al contrario, yo me sentía un capo,
porque ganaba plata, porque me hacía ser muy independiente. Eso me ayudó a crecer inmensamente. Lo que para otros podría parecer negativo, para mí me creó permanentemente autoconfianza. Entonces, estudié en el Manuel Belgrano en un ambiente extraordinario, me encantaba estudiar, siempre fui muy estudioso. Creo que tengo la suerte de tener buena memoria. Antes se decía traga, pero yo soy un apasionado toda mi vida, ¿eh? Sigo estudiando, aún hoy sigo haciendo formaciones. He hecho varias carreras universitarias, posgrado. ¿Y qué quería hacer ese Miguelito de chiquito? ¿Qué quería hacer cuando fuera grande? ¿Te acordás? Bueno, a nivel artístico tocaba la guitarra porque me habían regalado una guitarrita. Pero en realidad yo quería ser médico. Porque como papá era ciego y mamá, por reuma y otras cuestiones, quedó con una pierna paralítica, yo le hacía masaje de niñito todos los días para aliviar su dolor. Quería ser médico para curarlos. Después, papá le alquilaba a otra familia un departamento al fondo de nuestra casa, ¿no? Y yo veía a veces cómo la gente tenía problemas para pagar el alquiler. Era un adolescente joven, un puber. Y ahí se me ocurrió estudiar ingeniería para construir casas. Yo digo, todo el mundo tiene que tener una casa, no tiene que sufrir por no tener una casa. Fue un sueño solidario que tuve de joven. Y después, a los 16 años más o menos, en cuarto año del Belgrano, tuve un profe español, Fausto Ubierna, te nombro con cariño, profe, a donde estés, que nos daba sociedades comerciales y nos explicó de una manera tan amena, tan profunda y tan trascendente el funcionamiento de las organizaciones, que a mí me dio ganas de trabajar en eso, de hacer un aporte dentro del mundo empresarial, porque yo decía, si los líderes de las empresas se transforman, van a producir un efecto cascada y toda la gente se va a sentir bien. Entonces no fui ni médico ni ingeniero, estudié ciencias económicas. Bueno, fuiste encontrando. Qué lindo eso que decís de Fausto. Fausto era el profesor. Fausto Vierno. De poder demostrar con pasión lo que él disfrutaba, lo que él enseñaba y lo que él hacía, y dejar una huella en los alumnos. Seguramente no en todos, pero en la mayoría de nosotros que hemos ido a alguna carrera o que hemos estudiado algo, que nos hemos apasionado por algo, siempre fue como marcado por alguien que nos mostró esa profesión o esa disciplina de una manera más pasional, ¿no? Visceral. Y de donde esté, él ojalá se sienta orgulloso y ojalá, nada, este es un mensaje para todos los que hacen la docencia, que por ahí flaquean un poco, de quedarse tranquilos, que siempre en alguien, como en este caso Miguel, siempre alguien los va a recordar por algún hecho, por haber puesto su pasión, su corazón en eso que tanto predicaban y enseñaban. Sí, Qué lindo. y yo trabajé muchos años de docente, ¿sí? En la Universidad Nacional de Córdoba, en el siglo XXI, en la Universidad de Barcelona, bueno, en otras universidades argentinas también. Vos estudiaste Ciencias Económicas, Estudié contador público. Contador público, y en ese momento se podía ser administrador también con algunas pocas materias. Aún hoy, aunque no ejerzo la profesión, soy secretario de la Comisión de Administración del Consejo de Ciencias Económicas. O sea, sigo ligado y colaborando con la profesión. Y siempre, vos ahora sabemos que tu actual práctica está más relacionada con el coaching ontológico, pero ¿ejerciste de contador? ¿Cómo fueron tus primeros inicios como profesional? Sí, casi antes de recibirme ya era contador de las empresas familiares, pequeñas empresas que tenían mis hermanos mayores. Y cuando me recibí, bueno, el gobierno premió a los abanderados de las facultades con un cargo en el gobierno. Y yo tuve la inmensa suerte de entrar con un cargo profesional alto a lo que hoy se llama inspección de personas jurídicas. Y así, permíteme un minuto. Quiero destacar a Antonio El Tuco Furcade, quien era mi jefe, que también fue presidente del Consejo de Ciencias Económicas, otro maestro,
que también esté en el cielo, en el séptimo. Vamos a ver cómo mandamos todos estos mensajes del más allá también. Ojalá me escuche el Tuco, porque enseñaba todo, nos daba todo. No es de esos jefes que se guardan para mantener el poder. Aprendí todo de él. Y es hermoso. Yo lo hago así como docente, como formador coach, en los cursos que hago en la universidad o en las empresas. Me gusta darlo todo, porque yo creo eso, la mano que da está abierta para recibir. Y siempre en la vida, cada vez que doy algo, me lo devuelve centuplicado. Qué lindo. Ahí vos, estuvo en sociedades jurídicas. Sí. Ahí vos estuviste, ¿cuánto tiempo? De Tuve ahí, 4 años porque el estudio contable fue creciendo mucho y en paralelo tenías un estudio tenía un contable. estudio contable que me lo manejaba otra contadora y también armé una institución de fomento de las artes por mi vocación artística, también algunos negocios, o sea, era bastante emprendedor, siempre fui bastante emprendedor. Y entonces renuncié a jurídica porque ya era demasiado. Después fui asesor de un diputado nacional, también fui asesor en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Presupuesto. También trabajé en lo que en aquel momento se llamaba DGI. O sea, en general estaba en un mundo de cosas duras. DGI es lo que hoy conocemos como ARCA. Claro, el ARCA. Fue DGI, APIP, ARCA. Tuve un tiempo, estuve también en la Secretaría de Comercio. Sí, como decimos, siempre relacionado con los números, con la parte más, lo que hoy se llama, entre comillas, duro, o más de gestión. Sí, tuve de jefe al actual diputado Schiaretti, o sea, he tenido jefes interesantes, ¿no? Más allá de lo político, ¿no? Ujú. De personas de las cuales aprendí, personas capaces, eso fue interesante, ¿no? Estar al lado de gente que sabe más que uno y más inteligente que uno. Eso dicen que es la clave para crecer también, rodearse de gente que te inspire y que te impulse. ¿Y cuál fue el momento en que tu vida empieza a dar un giro? En que empezás a, no sé si alejarte, pero ese quiebre. Sí, podríamos decir 2. En tercer año de Ciencias Económicas hice un quiebre y entré a Psicología. Y estudié Psicología. Seguí en las 2 carreras, ¿no? Eso fue un quiebre, porque a mí me gustaba más lo humano. Empecé a sentir más ganas de estar cerca de la gente. Como hacía música también, y hacía teatro también, hacía teatro y empecé a escribir desde muy joven obras de teatro. Te gustaban muchas cosas, veo. Multifacético. Sí. No quiero caer en el error del multitasking, pero sí me gustaban principalmente las artes y lo humano, digamos, ¿no? La transformación, los procesos de transformación. Entonces hice laboratorio Gestalt, pude estar con la Nana Snack, bueno, después, en un momento, en 1995, ahora me acuerdo que eso fue un quiebre también. Un amigo mío, médico riojano, me invitó a un entrenamiento, una especie de maratón emocional que venían a darlo personas de afuera, ¿no? Y allí, cuando empezó el entrenamiento, vi una conversación y algunos ejercicios corporales que realizó la entrenadora, también, que se llamaba Grace Rossi. Estoy tan viejo que todos mis maestros se han muerto, casi todos. Quedan 2 o 3 nomás, Echeverría, Olaya, Flores, quedan. Bueno, y Sengue. Y entonces, en ese entrenamiento, ella, Grace Rossi, hizo una conversación en 3 preguntas. Logró que una persona con capacidades especiales que se quería ir, se quedara. Y después hizo un ejercicio corporal afectivo que me tocó el corazón. Yo sentí que quería hacer eso en la vida. La viste ejerciendo algo, dijiste, quiero hacer eso, es tener ese poder de transformación en las personas. Claro, tan rápido. Uh-huh. En 10 minutos hizo algo que yo, que había estudiado psicología, me hubiera llevado varias sesiones, ¿no? Sin despreciar, quiero decir que una capacidad de ir al punto, así directo.
con un nivel intuitivo extraordinario. Entonces, le dije, ¿vos qué sos? Porque ella se había presentado como neuróloga. Y me dijo, soy coach. Primera vez que yo escuché esa palabra con resonancia, ¿no? Aunque había jugado deporte y tenía coach. Y te quedó ahí. Y yo, no, ay, no más le dije, yo quiero ser coach. Y me dijo, que te salga de las tripas. Y yo le dije, quiero ser coach. Y me dijo, bueno, vamos a almorzar juntos. Y ahí me contó que había estudiado coaching ontológico en el Newfield Group de California, con Echeverría, Olaza, Maturana, que había estudiado PNL con John Grinder, que había estudiado biodanza con Rolando Toro, que había hecho negociación con William Ury, bueno, algo con Peter Senge. Y yo, ¿qué hice? Empecé a estudiar todas esas carreras. Seguiste esos pasos. Seguí los pasos de ella y entonces estudié coaching ontológico, PNL, me formé en biodanza, etcétera, etcétera. Y empezaste, estudiaste eso en un momento, estamos hablando de casi 30 años atrás. Claro, en el 96, 97. Que era algo raro acá. En Argentina no se estudiaba, de hecho, en Argentina, ¿dónde estudiaste? En Estados Unidos. Estados Unidos. Principalmente en Estados Unidos. Hasta te formaste con los creadores de los primeros grupos que después trajeron eso a Argentina. Claro, nuestra escuela Iona Consulting, junto con la escuela de Elena Espinal, son las dos primeras escuelas de la Argentina y de las primeras de Latinoamérica, ¿eh? Nosotros somos pioneros. No existía el coaching cuando lo trajimos nosotros. Era como, no solo nuevo, era raro. Eran unos bichos raros. Éramos unos bichos raros y nos miraban así con aprehensión. Aclaro que el hecho de tener títulos y postítulos universitarios me sirvió para que dijeran, bueno, esto no es una cosa chabacana. Acá hay una persona, yo era destacado como contador y había tenido algunos cargos, digamos, relativamente importantes. Entonces, no era un chanta cualquiera que hace un cursito para salvarse. Yo ganaba bien. Me quise dedicar a eso porque despertó en mi alma un sueño dormido. Y si tuvieras que explicarlo para, bueno, mucha gente que ojalá te esté escuchando y quiera conocer un poco de vos, y eso del coaching, ¿qué es el coaching ontológico? O bueno, ¿qué es para vos el coaching ontológico? Más allá de la definición teórica, técnica que se puede encontrar en cualquier lado, pero ¿qué dirías? Para mí el coaching ontológico es una disciplina que facilita un proceso de transformación personal, grupal y organizacional. Es aplicable a todos los ámbitos. Es como un viaje desde un lugar que presenta algunas insatisfacciones, dolores o curiosidades, cruzando por un puente de habilidades para llegar a otro lugar donde hay una dosis de bienestar mayor, ¿no? Porque la persona puede ver de otra manera, puede hablar con más impecabilidad, puede generar con su lenguaje, puede escuchar con apertura, gestionar tus emociones, tener presencia corporal, en fin. Si tuviera que ponerle una palabra al coaching, yo diría transformación. O sea que la transformación se logra a través de trabajar todo esto que vos mencionas, trabajar el lenguaje, trabajar la composición, el movimiento corporal, gestionar las emociones, aprender a dominar esas distintas partes de la persona para combinarlas de una manera más coherente. Y claro, sobre todo es una hermosa palabra esa, la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Esa coherencia nos empodera. Entonces, el hablar impecable, el escuchar con apertura, el poner las emociones a favor, nuestro cuerpo en correspondencia con esas emociones y un toque de trascendencia, de sentido de vida y de conexión con la inteligencia intuitiva, bueno, nos coloca en una manera de estar siendo en la vida. Yo no hablaría de felicidad, por eso digo, de estar bien, de aportar, ¿no? De una vida con sentido. Algunos dicen, una vida sin sentido no tiene sentido. El coaching a mí me dio sentido
y es lo que busco, compartir con las personas, Ujú. que su vida tenga sentido. Y el coaching se estudia, tenés una escuela de coaching, ¿cómo es esto de la formación? Es una carrera que tiene altos estándares de excelencia, donde justamente se estudia el lenguajear, el escuchar, el emocional, la corporalidad, lo intuitivo, la transformación del ser, la generación de contextos, ¿sí? De confianza, de aceptación. Y hay una cosa clave, que es aprender el diseño de lo que llamamos la conversación de coaching, que no es una conversación cualquiera, sino que es una conversación que se realiza con algunas habilidades propias de la disciplina, ¿no? No es un conversar cualquiera, es un conversar donde aplicamos todas estas habilidades que aprendemos y logramos que la persona se conecte conversando a través de preguntas, de una indagación muy precisa, muy cuidada y muy respetuosa, se conecte con sus talentos ocultos, con sus competencias colaterales y también con sus sueños. Y entonces la vida tiene un propósito que es como un motorcito que te motiva y te lleva, te lleva y te lleva. Atado a esta palabra que vos decías que para vos el coaching era transformación, cuando decimos que se aplica o las personas que dicen me estoy coacheando, es como eso, tener conversaciones transformadoras, ¿no? Que a partir de una conversación con otra persona, que en este caso es una persona que se ha formado en el coaching ontológico, te permita salir de esa conversación con la mentalidad o con las ganas de accionar de una manera diferente y transformadora. Sí, no quiero caer en un dejo de arrogancia, pero la conversación de coaching en muchísimos casos hace posible algo que parecía imposible. Te permite soltar limitaciones del pasado, estados de ánimo restringidos y adquirir y avanzar hacia estados de ánimo que son expansivos. Y desde esa emocionalidad y con esa capacidad para generar mundo, desde el lenguaje y desde la corporalidad, entonces pasas a ser realmente otra persona. Después de una conversación de coaching, si nos sale bien, la persona es otra. Yo a veces siento que un poquito estoy cumpliendo mi sueño de niño de ser médico, casi obstetra, porque un coach es un partero del nacimiento de una persona nueva. No quiero que suene excesivamente maravilloso, pero sí asistimos al nacimiento de una persona que hoy puede vivir algo que antes no se animaba, creía que no podía, no sabía cómo hacerlo. Y hoy lo vive. Ujú. Y bueno, vos me decías que qué lindo eso. Se estudia, ¿cuánto dura la carrera? Nuestra carrera dura 2 años. Ujú. Es un primer año de transformación personal, donde la persona aprende una manera de estar siendo en el mundo que después va a aplicar con otro en el segundo año, donde se desarrolla como coach y adquiere ese título que en nuestro caso, en nuestra escuela, tiene 2 avales internacionales, ¿no? De ACOP Internacional, donde yo formo parte del directorio de ACOP Internacional, y FICO, que es otra federación también mundial de coaching ontológico con sede en Miami. Entonces, nuestra carrera tiene todos los avales ontológicos. Y es algo que se aplica porque algunos lo estudiarán para después ejercerlo o ejercer de coach ontológicos, otros lo estudiarán para incorporarlo a su vida personal, otros lo harán a nivel profesional porque dirigen organizaciones o porque tienen a cargo equipos o simplemente para mejorar su quehacer profesional. ¿Se puede aplicar en diferentes ámbitos? Sí, de hecho es así, porque el coaching te provee competencias genéricas. Podríamos decir que es lo más humano de lo humano y que no está en contradicción con ninguna de las otras disciplinas. Y sí, yo mismo lo aplico. Formo coaches, soy coach, hago coaching de vida y también hago coaching a ejecutivos, a empresarios, a directivos. También hacemos capacitaciones, facilitaciones de equipos, ¿no? Procesos de outdoors.
Hay gente que enriquece su profesión original con las competencias del coaching, sería como una metacompetencia para ellos, el coaching, que mejora el mejor abogado, el mejor contador, el mejor médico. No, es De como hecho, para todas las edades, todas las profesiones, es una herramienta más que sumamos a la valijita y que nos permite, como decís, transformar nuestra vida personal y nuestro quehacer profesional también. sí, yo he tenido coach desde los 18 años hasta los 78. ¿Alguna experiencia que te acuerdes de esta práctica del coaching, de haber estado haciendo coaching a lo mejor en alguna organización? Algo que te venga a la mente, que te haya marcado. Eh, bueno, no sé por qué. Me viene, o tal vez porque hace poco estuve con uno de los gerentes de esta empresa, me viene a la memoria mi primera capacitación como coach ontológico. Recién llegado, hacía días que había vuelto de Newfield, recibido como coach, y me contrató una empresa que yo me voy a permitir nombrarla porque tengo un gran agradecimiento. Es Caruso Seguros, donde tenía un amigo. Y el primer día, mi primera capacitación, donde tenía un poco de nervios, por supuesto, era la primera vez que yo iba a aplicar coaching y no eran simples colaboradores, estaban los directivos y los gerentes de una empresa que además de Argentina estaba en otros lugares. O sea, era el sueño del pibe, lo máximo. Y entonces estaba explicando lo que en el coaching se llama las declaraciones fundamentales. Entre ellas, bueno, son decir sí cuando es sí, no, gracias. Una de ellas es decir, te amo, te aprecio. Y entonces a mí se me ocurrió preguntarle a la gente, ¿cuánto hace que no le dicen te amo a una persona que ame? Y uno de los gerentes levanta la mano y me dice, Miguel, te pido disculpas, pero me voy a retirar de la capacitación. A mí se me heló la sangre. Digo que me atravesaron puñales por todos lados. Yo digo, ay, metí la pata, mi primer día, mi primera empresa, la que me va a servir para currículum después, y se me va el gerente. Y le digo, bueno, discúlpame si dije algo que te hirió, que te molestó, soy novel en esto, tal vez me equivoqué. No, no te equivocaste. Dijiste algo extraordinario para mi vida. Yo tengo a mi hijo estudiando en Córdoba y yo vivo en Salta. Y me di cuenta que hace mucho tiempo que no le digo que lo amo. Y me parece más importante irme a ver a mi hijo, a decirle que lo amo, a abrazarlo. Más importante que estar acá aprendiendo esto. Total, después te lo pregunto, me dan los apuntes, estamos grabando. Y entonces cambio mi mundo. Me di cuenta ahí en la práctica el poder generativo que tiene el lenguaje. Somos seres lingüísticos, generamos mundo al hablar. Y si nuestro hablar es impecable, nuestro mundo va a ser una obra de arte. Contame cómo, alguna experiencia que hayas tenido que haya sido difícil, algunas conversaciones, ¿te acordás algún traspié que hayas tenido como coach? O se aceptan todas las conversaciones, algunas no. Bueno, yo estoy muy meticuloso en eso, ¿no? Me preocupo por prepararme antes de cada conversación, mi coherencia personal, limpiarme de juicios, de prejuicios, aunque conozca el coaching, siempre lo veo como un misterio, como algo nuevo, como algo totalmente a descubrir, ¿no? Y me da una sana curiosidad. Y eso hace que las conversaciones en general salgan bien. Me acuerdo una vez que me contrató una consultora de recursos humanos de Buenos Aires para hacer coaching a un gerente de ventas de una empresa en Córdoba, porque ellos no tenían coach en Córdoba.
Y ese gerente, además de trabajar como gerente, era un Puma, un jugador de rugby de los Pumas. O sea, amaba el rugby, era la pasión de su vida. Y los dueños de esa empresa, dos hermanos, me dijeron, mira, él se va muy temprano de la empresa a los entrenamientos, entrenaba todos los días. Imagínate en ese nivel tan alto de competición. Nosotros queremos que elija o el rugby o la gerencia. Y me contrataron a mí para que lo convenza. Y lo que menos hago yo como coach es convencer a nadie. Y menos de que deje un sueño. Sí puedo persuadir y encontrar una manera de equilibrar las cargas para poder hacer las dos cosas. Y tras tener algunos encuentros un poco difíciles, por eso te lo cuento con el gerente de recursos humanos, un chico joven, después logramos un equilibrio, o sea que él quedara como gerente solo de capital y dejara el interior, entonces podía terminar temprano y seguir su pasión. Al hombre que me contrató de Buenos Aires no le gustó, le pareció malo el coaching porque no hice lo que él me pidió y no seguí sus instrucciones. Pero yo creo que no siempre en la vida hay que seguir las normas correctas. Yo creo que en la vida hay que animarte a seguir los sueños y que los coaches estamos para cuidar los sueños de las personas y asistirlos en el camino a encontrarlo. Hay una canción que se llama Helador de Sueños, que sabía cantar Mercedes Sosa, y a mí me gusta hacer eso, cuidar los sueños de mis coaches individuales, en las empresas. Y lo más maravilloso de todo es que las empresas que hacen procesos de coaching serios, consolidados, triplican sus ganancias. Porque si no, uno dice, sí, está bonito, todo está en el aire, todo abstracto. No. El coaching triplica las ganancias, que no es poco. ¿Te acordás de tus primeros trabajos? Puedes decir que trabajaste desde muy chico, pero de los primeros trabajos quizás más legales, cuando ya trabajabas en algún otro lugar que no sea la carpintería de tus hermanos, o cuando ya trabajabas mejor por un sueldo más claro. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Con la primer plata que cobraste así, quizás profesionalmente? Tocaste una fibra, tocaste una fibra. Cambié el auto. Yo tenía un viejo Peugeot que me había regalado mi papá, porque te conté, ¿no? Que él estuvo en la guerra del 14 y participó en la reconquista de un territorio muy importante hoy para Italia, el Trieste. Y entonces él comandaba ese grupo y fue un héroe de guerra. Y fue nombrado caballero con la orden del rey Vittorio Veneto y héroe de guerra. Incluso en el pueblo donde él nació hay una estatua. Y recibió una suma de dinero que le daba el gobierno de Italia para que él volviera a Italia a ver a los parientes que habían quedado allá, que nunca había podido ver. No lo podía ver porque era ciego, pero al menos reencontrarse. Y él, como yo iba a la facultad y a dar clases, ¿no? Y además trabajar, y se daba cuenta que volvía muy tarde, en vez de ir a Italia, me regaló un auto. Fue maravilloso y por eso me costó desprenderme de ese autito, pero pude comprar otro. Y después despertó en mí el deseo de que todos mis hijos tuvieran auto, que no tuvieran que andar en sus estudios a altas horas de la noche o muy temprano para ir a trabajar. Así que me preocupé por ahorrar, aún renunciando a algunas cosas, viajes o cosas de placer, y pude comprarle un auto a cada uno en el momento en que lo necesitó. Y bueno, yo soy un papá proveedor. Doy fe de eso.
Sí, muy generoso, no sé si diría proveer, obviamente proveer es la palabra, pero Ah, sí, bueno. muy generoso, O solidario, me gusta muy ser solidario. de compartir. De hecho, tanto que a veces te recriminamos de dejarle las cosas, de dejarnos a nosotros las cosas en vez de que incluso vos podés necesitar. Primero los hijos y después vos. Sí, lo que pasa es que ustedes creen que yo necesito eso, pero yo lo necesito a ustedes. Necesito el amor de mis hijos, la alegría de jugar con mis nietos porque me alargan la vida. Desde que empezaron a nacer los nietos, me daba ganas de vivir 10 años más y 10 años más y 10 años más. Tocaste un tema ahí, esto de alargar la vida. ¿Hubo un momento de tu vida en donde Ah, de repente a partir de ese te alargó un poco más? ¿Tuviste alguna experiencia cercana a la muerte? sí, muy cercana. Eso fue como en el 2014, por ahí. Sí, me acuerdo, un 20 de agosto. Bueno, me fui a hacer un estudio de cateterismo porque daba la impresión de que algunas coronarias no estaban funcionando bien en estudios previos. Y bueno, por un error, que fue una mala praxis, mala suerte, no mala voluntad, pero en última instancia mala praxis, me perforaron la ilíaca al introducirme la sonda, ¿no? Que entra por la arteria femoral, pero entonces me desangré por dentro sin que los cirujanos cardiovasculares se dieran cuenta. Y me fui desangrando, 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 hasta que a pesar de estar parcialmente anestesiado, empecé a sentir un dolor terrorífico en el corazón, me explotaba y grité y me saqué la bata así y ahí apareció todo negro, se reasustaron todos y ahí nomás me durmieron con morfina y tuve un infarto. Tuve un infarto y estuve, no me acuerdo, pero casi 2 meses. Tuve un mes en la Más por lo UCI, menos en la interna. unidad de cuidados intensivos y en un momento que después del parte médico yo empecé a ver, volvió la mamá de mis hijos de España, No, de Cuba. No eh, importa, de un viaje. lloraban cuando entraban a verme, a saludarme. Yo digo, esto se acaba, señores. No tenía miedo porque yo creo en la vida espiritual. Más o menos creí en ese momento. En ese momento más o menos. Pero empecé a sentir que algo me pasaba y que como que me diluía. Y en un momento, sí, me sentí en un ambiente cósmico. Diferente. Y me ocurrió algo que yo sí quiero contar. Y es que lo poco de bien que vos dijiste por ahí, que compartí alguna que otra cosa, si di 10 en ese momento como un acto de amor que yo venía de no sé de dónde, me devolvía 1.000.000 de amor. Por cada gota de amor me bañaba un océano de amor. Y así pude ver las figuras de mis padres, de mis padrinos, de ese hermano cuyos hijos cuidé. Y bueno, no quiero hacerla más largo, pero ahí mi mamá, en espíritu, me tocó la mano y me dijo, acordate lo que dijo Pedro, que era mi medicamio, y bueno, a partir de ahí me pusieron corticoides, me pudieron transfundir porque rechazaba la sangre y reviví. O sea, fue un día que vos sentiste como que te fuiste Me y por fui algún motivo volviste. y volví. Y lo más hermoso de todo es que mi madre me dio la vida cuando nací y el consejo que me dio me volvió a dar la vida a los 60 años. Así que tengo mi mamá por 2. Qué hermoso. Y a partir de ahí, que es como que la vida te dio otra oportunidad, ¿qué sueño vos tenías por cumplir? Y dijiste, bueno, si te había quedado algún sueño por cumplir y estos últimos casi 12 años ya, que los médicos te daban 1 año o 2 años como mucho y acá lo tenemos. 3 meses me dijo el 12 cardiólogo. años. 3 meses. Bueno, una de las cosas que me pasó es que si bien tenía yo mucha percepción, se agudizó mi percepción intuitiva. Empecé a tener unos niveles de intuición
increíbles, corazonadas, darme cuenta de cosas, recordar cosas, ver cosas, escucharlas. Bueno, se acrecentó mi percepción, mi intuición, ¿no? Mi inteligencia intuitiva. Y además dije, no sé si lo dije yo o lo dijeron otros, pero me dijeron, vos sabés un montón, Miguel. Te lo estabas por llevar a la tumba. Y ahí me decidí a escribir un libro para volcar toda mi experiencia como coach, como profe de biodanza, como intuitivo. Tengo acá en mis manos el libro Miguel Ángel Macaluso, Coaching Celta. Bueno, ahí es donde quería llegar. A partir de esa experiencia, a lo mejor que tuviste, dijiste, bueno, es el momento de escribir este libro. Contame cómo fue el escribir este mega manual. Acá se los recomiendo para que los tengan. ¿Qué significó para vos? ¿Cómo fue el proceso? ¿Es tu primer libro, no? De coaching es mi primer libro. Antes escribía algunos otros ensayos menores, pero esto es mi mejor obra hasta ahora porque estoy escribiendo otro que sale pronto, que se va a llamar Inteligencia Intuitiva justamente. Lo escribí en la pandemia. La pandemia, en vez de ponerme triste, me impulsó a escribir. Tuve la ayuda de todos mis hijos y sobrinos que me traían la comida, la ropa, me cuidaban inmensamente los remedios. Entonces me pasé todo el tiempo de la pandemia escribiendo y esa virtualidad también me permitió conectarme con científicos de muchos lugares del mundo, de universidades de primer nivel, de Rusia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Canadá, etcétera, etcétera, y condensar todo ese tipo de investigaciones en un libro de coaching manual. Es coaching ontológico, pero por la forma y por las nuevas distinciones que tiene, ¿no? En lo lingüístico, en lo corporal, en lo emocional, en lo trascendente, en lo ambiental, en lo organizacional, yo me animo a decir que es un nuevo modelo de coaching. ¿Qué significa para vos este libro? Haber escrito se lo traduzco yo con mis palabras, un mega manual de coaching, es todo lo que tiene de conocimiento Miguel en su cabeza puesto en un libro. Podría haber sido más largo, tratamos de que no sea tan largo porque nadie lo iba a poder leer, pero ¿qué significa para vos el haber podido escribir Coaching Celta? Gratitud, gratitud, gratitud. O sea, la vida me permitió estudiar con los que se llaman maestros de esta disciplina, ¿no? Impensadamente, jamás se me ocurrió eso antes de que me pasara. Pude estar cerca con todos los que llaman grandes, hombres y mujeres de la historia del coaching, de las organizaciones, de la psicología, de la biodanza, de la bioenergética, de la física cuántica, de las neurociencias, de la epigenética. Pude estudiar con ellos, plasmarlo en ese libro. Y ese chico que a veces no tenía zapatillas para ir al colegio, pudo estar en contacto con toda esa gente y lo vertí en ese libro. Y es un regalo para mi vida, un regalo para mis hijos, para mis alumnos, para mis colegas. Yo les pido que los lean. Los que lo quieran comprar, lo compran. Y los que no lo quieran comprar, se los regalo. A todos los que quieran, se los regalo, porque yo quiero que lo lean. Gracias a tu consejo de ponerlo a disposición, te lo cuento ahora, lo han leído más de 60.000 personas, ¿no? No la versión física, la versión virtual. Lo cual para el coaching es un bestseller. Y por eso te digo, gratitud. Y siento que el universo ha sido compasivo con este pobre hombre, que su destino era ser albañil y terminó siendo coach. Es un hermoso libro, la verdad que lo súper recomendamos. Estás escribiendo otro, me dijiste, estás en proceso. ¿De qué se trata el nuevo? Es una primicia que estamos lanzando. ¿De qué se trata el nuevo libro que estás escribiendo? Y te vamos a presionar para que salga, a ver si año tiene que salir. Sí. Se trata de una demostración científica desde todas las disciplinas a las cuales tengo acceso y todos los científicos que colaboran conmigo como asesores,
una demostración científica de la inteligencia intuitiva. Intuición. De que todos los seres humanos tenemos principalmente 4 tipos de intuición. La entérica, la de las tripas, la que nos avisa. La cardíaca, la del corazón, la del campo morfogenético y el campo electromagnético del corazón. La lingüística, que son las eurecas, las ideas creativas. Y otra intuición que yo le llamo suprasensible, que es más cuántica, que tiene más que ver con la glándula pineal, con algunas cuestiones muy precisas, y que yo las vivo a diario, y que se las enseño a mis alumnos, y en muy poco tiempo la desarrollan. Yo creo que la intuición, me permito decirlo mirando las cámaras, todos somos seres intuitivos, no nos han educado. La intuición es una metacompetencia que mejora todas nuestras competencias y todos podemos tenerla. Además, lo hago comparando con la inteligencia intuitiva artificial, con la inteligencia atencional, con la inteligencia emocional. Conociéndote no va a ser simple, un simple descargo de lo que es la intuición, sino debe tener mucho estudio y mucha profundidad por detrás. Esto de la excelencia que predicás también en las investigaciones, en poder demostrar de la manera más científica posible este fenómeno que hoy, así como hace 30 años atrás hablar de coaching era una locura o era raro, hoy hablar de intuición está bastante más aceptado quizás o entre nuestras conversaciones. Así que me parece que va a estar súper interesante. Personalmente no veo las horas de que ya lo termines y que podamos contar con ese libro también. Así que vamos. Me voy a permitir una frase. Un profeta de la antigüedad dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Yo no creo en la verdad, la pongo entre paréntesis. La verdad total. Y yo me permito parafrasearlo y digo: conozcan el desarrollo intuitivo y la intuición los hará libres. Está bien. Bueno, Miguel, estamos terminando esta hermosa entrevista. Es un placer para mí entrevistarte como mi padre. Claro. Seguramente haya un montón de cosas que han transcurrido y hechos durante toda tu vida que también serían interesantes. No quita que nos volvamos a encontrar en algún momento. Me gustaría preguntarte cómo es hoy tu vida, cómo es tu día a día, seguís dando clases. Después de la pandemia diste clases virtuales, fue un gran cambio también, como el mismo que hicimos todos. Hoy das clases, ¿qué haces? ¿Cuál es tu hobby en tu tiempo libre? ¿Te gusta leer? Contanos un poquito. Bueno, lo que más me gusta en mi vida es jugar con mis nietos. Vos y otros padres, hijos míos, me dicen: ay, papi, ¿me podés cuidar mi nieto? Perdóname que te joda, te molesto hoy de último momento. Y no tienen ni idea de que es el mejor regalo que me hace. Y algunos de mis nietos son más grandes, ya no jugamos, ya hablamos de hombre a hombre o de hombre a mujer. Algo que hago, escribo, todos los días escribo un poco, investigo, entro a cuanto lugar puedo, leo, hablo por teléfono o por Sí, por Zoom. Por Zoom, por Meet, por Skype, por lo que fuera, con otros científicos, me junto con los que viven cerca, doy clases varios días, doy clases virtuales y algunas presenciales, hago entrenamientos vivenciales de desarrollo y gestión cuerpo emocional, hago conversaciones de coaching, compongo canciones con una guitarra y un ukelele. Eso de hobbies, ¿te gusta mucho leer? Me gusta mucho leer, leo muchísimo. ¿Y la música? ¿Tocas la guitarra todavía? ¿Algún instrumento? Sí, no tanto, pero toco. Hice canciones. Bueno, ustedes han recibido regalo de canciones Todos mías. tenemos nuestras canciones. A mis nietos también. Y me junto a veces en guitarreadas con amigos, en peñas. No tanto, no tan asiduamente. También veo cine, me gusta. También cine, veo teatro. Tengo amigos actores, alguna vez lo fui. Bueno, esos son mis hobbies. Juego al fútbol con mis nietos. Con mis nietos. Sí, ¿Gimnasio? sí. ¿Cómo estamos con el deporte ahí? Bueno, voy a Complicado. un gimnasio también, por ahí me da pereza, pero voy, hago. Bueno, le ayudo a mi corazoncito a seguir vivo
Y bueno, eso, por ahí salgo a bailar con amigos. Tengo una vida linda. Me gusta cocinar, también comidas sicilianas, mediterráneas. ¿Cómo qué? ¿Cuál es tu especialidad? A ver si coincidimos ahí. Bueno, Hace mucho que no cocinas igual. sí, he ido cambiando, porque antes mi especialidad eran pollo a la naranja, Está pollo a la bien, ananá, lo lo agridulce, has dicho. también pastas al estilo siciliano, ¿no? Que es especial. Compradas. Pero ahora que estoy comiendo un poco distinto, me encantan las ensaladas mediterráneas con aceitunas negras, con queso mozzarella, con hojas verdes, con tomates cherry. Te gusta todo igual. Me gusta Te gusta todo, me todo. gustan los asados que hacen mis yernos también. Contame, para cerrar esta entrevista, ¿qué le dirías hoy a Miguelito Miguelito niño, Miguelito de 10, 12 años? Si te lo encontraras, ¿qué le podrías decir? No tengas miedo, Miguelito. Vas a vencer todas esas circunstancias que hoy te parecen muy difíciles. Y vas a cumplir tus sueños de llegar a muchos lugares y de hablar con mucha gente. Y no vas a ser médico, pero vas a poder asistir a que mucha gente sane sus emociones, suelte su pasado, pero principalmente diseñe su futuro. Y ahí vas a ser ingeniero porque vas a construir nuevas vidas y vas a poder seguir siendo contador y administrador porque la gente va a aprender a gestionar su tiempo, a mejorar los resultados de sus empresas. O sea, todos esos sueños que tenía de chico y tenía miedo de no poder cumplirlos porque no tenía plata. Pero yo a ese Miguelito le digo, el dinero no tiene que ver con las ganancias. El dinero tiene que ver con el tamaño de tu visión. No achiquen nunca su visión. Tengan cada vez más sueños. Y el dinero, si uno es, después hace y después tiene. Se lo aseguro. A mí la vida me trae a manos llenas cada vez que necesito algo. Aún en los momentos que parece imposible, llegan esa especie de milagros. Yo creo absolutamente en el universo, en que cuando uno actúa en coherencia cerebro-corazón, cuando uno actúa con compasión hacia el que necesita amor, con gratitud hacia todo lo que recibimos y sobre todo con alegría. La alegría conecta con todas las posibilidades. Así que yo le diría eso, Miguelito, seguí siendo alegre, seguí contando chistes, seguí estudiando mucho, si te dicen traga no le dé bolillas, y seguí teniendo ganas de hacer goles, muchos goles, porque la vida en alguna manera se trata de eso, de hacer goles de amor.